Se supone que las noticias en directo deben ser controladas, profesionales y seguir un guión muy cuidadoso. Pero a veces, un solo segundo lo cambia todo. Desde polémicas explosivas e investigaciones secretas hasta momentos caóticos que ningún productor pudo detener. Estas son las historias reales de presentadores cuyas carreras terminaron de formas que nadie imaginó jamás. Vamos a profundizar en esto. Bob Beckel fue un conocido estratega del Partido Demócrata y presentador original del programa de debate político The Five. Su salida definitiva de Fox News ocurrió tras una fuerte polémica por un incidente de carácter racial en las oficinas de la cadena en Nueva York. Él había regresado al show en enero de 2017, después de haberse retirado en 2015 por complicaciones de salud y un proceso de rehabilitación por dependencia a medicamentos recetados. Sin embargo, el 19 de mayo de 2017, la empresa comunicó que Beckel había sido despedido tras lanzar un comentario ofensivo contra un trabajador afroamericano. Esto, luego de una queja formal y una revisión del Departamento de Recursos Humanos, los abogados de la víctima explicaron que todo pasó cuando un técnico negro de informática fue a su oficina para reparar su computadora. Supuestamente, Beckel dijo que se marchaba porque el técnico era negro y después intentó convencerlo de que retirara la denuncia. Fox News confirmó el despido, aunque no reveló las palabras exactas que se usaron. El caso fue muy sonado porque en 2014 Beckel ya había recibido críticas por usar un término despectivo al hablar de China en televisión. Este suceso de 2017 marcó el fin de su carrera en la cadena y en su programa estrella. Ahora veamos cómo otra figura de Fox News enfrentaría un escándalo todavía más fuerte que sacudió a toda la cadena. Ed Henry, quien fuera corresponsal jefe en la Casa Blanca y presentador de noticias, sufrió un golpe crítico en su trayectoria tras varias polémicas. En 2016 lo suspendieron 4 meses al revelarse que mantuvo una relación extramatrimonial con una anfitriona de Las Vegas, algo que la empresa considera una falta a sus normas de conducta laboral. Aunque logró regresar a su puesto, en 2020 surgió un problema mucho más grave, cuando la cadena recibió una denuncia por comportamiento inapropiado en el entorno de trabajo. Fox News lo retiró de inmediato para iniciar una investigación con una firma de abogados externa. El 1 de julio de 2020, la empresa lo despidió formalmente al concluir que había violado las políticas internas de la compañía. Poco después, una antigua empleada presentó una demanda con acusaciones personales muy serias contra él, y otra mujer también reportó conductas inadecuadas. Henry negó todo y afirmó que se defendería legalmente. Pero esta controversia puso punto final a su etapa en el canal. Sin embargo, ni siquiera la caída de Henry se comparaba con la tormenta que rodeaba a uno de los hombres más influyentes en la historia de la televisión. Bill O'Reilly, el veterano conductor del exitoso programa de Fox News titulado The O'Reilly Factor, fue una de las figuras con más peso en las noticias por cable durante más de 2 décadas. Famoso por sus opiniones enérgicas y su fuerte presencia ante las cámaras, su espacio. Lideró las audiencias televisivas por 16 años. No obstante, en abril de 2017, el diario The New York Times sacó a la luz un informe que detallaba cómo O'Reilly y Fox News habían pagado cerca de $13 millones a lo largo de varios años
para cerrar quejas de diversas mujeres. Esta revelación provocó un rechazo público masivo y decenas de marcas retiraron sus anuncios del programa de inmediato. Ante la presión creciente, Fox News informó el 19 de abril de 2017 que O'Reilly no volvería a la cadena, terminando así de golpe con su histórico programa. Tras su salida de Fox News, el comunicador siguió su camino profesional, lanzando un programa de análisis político llamado No Spin News, que inició en Internet y luego llegó a canales de televisión como Newsmax y The First TV. En mayo de 2014, un debate televisado en Jordania terminó en un caos total mientras se hablaba sobre la guerra civil en Siria. El suceso pasó en el programa Entre Opiniones Opuestas del canal jordano 7 Star, donde los periodistas Shaker al-Johari y Mohamed al-Yayousi discutían puntos de vista contrarios sobre el conflicto. La charla subió de tono rápido y ambos se acusaron de apoyar a bandos enemigos en la guerra de Siria, uno a la oposición y el otro supuestamente al presidente Bashar al-Assad. Con la tensión al límite, ambos se levantaron y empezaron a gritar, llegando a empujar la mesa del estudio entre ellos hasta que ésta se rompió en plena transmisión en vivo. El anfitrión del show, Zuhair al-Azza, intentó calmar los ánimos, pero la pelea se convirtió en un breve choque físico. El personal de producción tuvo que entrar corriendo al set para separar a los dos hombres y recuperar el control de la señal. Este fuerte enfrentamiento se volvió viral en redes, siendo un ejemplo famoso de cómo los debates políticos pueden salirse de control en vivo. Y aunque ese choque dejó a todos helados, una polémica mucho mayor se estaba cocinando en silencio dentro de una de las familias de noticias más célebres de Estados Unidos. La salida de Chris Cuomo de CNN en diciembre de 2021 ocurrió tras meses de polémica por su papel asesorando a su hermano, el entonces gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, durante un grave escándalo político. Andrew Cuomo había sido señalado por varias mujeres por conductas inapropiadas, y una revisión de la Fiscalía General de Nueva York concluyó después que el funcionario acosó a múltiples personas, lo que provocó su renuncia en agosto de 2021. Durante esta crisis, Chris Cuomo admitió al principio que dio consejos personales a su hermano, pero aseguró que no hablaría del tema en su show de CNN para evitar conflictos de interés. No obstante, documentos publicados más tarde por la oficina de la fiscal general revelaron que Chris tuvo un papel mucho más activo en secreto de lo que se sabía, incluyendo charlas de estrategia con los ayudantes de su hermano y llamadas a periodistas para indagar sobre nuevas acusaciones. Cuando estos detalles salieron a la luz, CNN suspendió a Chris Cuomo y buscó a un despacho de abogados externo para investigar el asunto. El 4 de diciembre de 2021, la cadena anunció su despido, citando nueva información encontrada y una falta a sus normas de periodismo. Esta decisión cerró la etapa de Cuomo en CNN tras casi 10 años en la empresa y fue uno de los casos más sonados sobre los retos éticos de un periodista cuando la familia choca con el deber profesional. En septiembre de 2004, solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la cadena CBS transmitió un polémico reportaje en el programa 60 Minutes 2, conducido por Dan Rather, que cuestionaba el servicio militar del presidente George W. Bush en la Guardia Nacional
Aérea de Texas. El informe se basaba en documentos atribuidos al antiguo comandante de Bush, el teniente coronel Jerry Killian, los cuales sugerían que Bush recibió un trato de favor y no cumplió con ciertas obligaciones militares. Poco después de la emisión, varios expertos en documentos y usuarios de Internet empezaron a dudar de la autenticidad de las notas, argumentando que el formato parecía hecho con programas de computadora modernos y no con las máquinas de escribir usadas en los años 70. Al aumentar las críticas, CBS admitió que no podía verificar los papeles y pidió disculpas por haber confiado en ellos. Una investigación externa encontró después fallas graves en el proceso periodístico, lo que provocó la salida de varios empleados de CBS involucrados en la noticia. Dan Rather dejó su puesto como presentador de CBS Evening News en 2005, aunque siguió en la empresa un año más. Esta polémica inspiró luego la película Truth de 2015, que narra los hechos sobre este reporte, y aunque aquel choque dejó impactados a los espectadores, una polémica mucho más grande se estaba gestando en silencio dentro de una de las familias de noticias más famosas de América. El 9 de enero de 2024, hombres armados y con el rostro cubierto asaltaron la redacción de TC Televisión en Guayaquil, Ecuador, durante una transmisión en vivo, amenazando a los periodistas con armas y explosivos, mientras el público miraba en tiempo real. El ataque pasó en medio de una ola de violencia de bandas en todo el país tras la fuga de un poderoso líder criminal, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar el estado de emergencia y luego un conflicto armado interno. Durante el programa se escucharon gritos y súplicas como «no disparen», mientras los atacantes obligaban al personal a tirarse al suelo y los mantenían como rehenes. La señal en vivo se cortó tras unos 15 minutos. La policía rodeó rápido el edificio y detuvo a 13 sospechosos, quienes fueron acusados de terrorismo. Nadie murió en el incidente, aunque algunos empleados sufrieron heridas. La toma violenta conmocionó al país y puso en evidencia la fuerza del crimen organizado y su intención de atacar instituciones públicas y a los medios de comunicación. Y justo cuando los espectadores pensaban que ya habían visto todo tipo de escándalos en las noticias, uno de los nombres más grandes del cable desapareció de pronto de la pantalla. Ken Rosato, quien fuera presentador por mucho tiempo en ABC7 en Nueva York, dejó la estación de forma inesperada en mayo de 2023, tras casi 2 décadas al aire. Rosato se había unido a WABC-TV en 2003 y se convirtió en un rostro muy familiar para los espectadores como copresentador de Eyewitness News This Morning. Su salida ocurrió tras un reporte de un incidente con un micrófono abierto durante un descanso en la filmación, cuando un comentario que hizo fuera del aire fue supuestamente captado por el equipo del estudio y escuchado en la sala de control, aunque el comentario exacto nunca se confirmó públicamente. La estación anunció más tarde que Rosato ya no trabajaba allí. La situación atrajo rápido la atención en Internet, con rumores circulando sobre lo que se había dicho. Aunque los representantes de Rosato negaron algunas de las afirmaciones que se difundieron en redes sociales, poco después del incidente, ABC7 eliminó la biografía de Rosato de su sitio web, marcando el final de su carrera de aproximadamente 20 años en la estación. Tucker Carlson, uno de los conductores más destacados y polémicos de Fox News, dejó la cadena de manera abrupta
en abril de 2023. Fox News anunció que Carlson y la empresa habían acordado separar sus caminos, poniendo fin a su programa Tucker Carlson Tonight, que había sido uno de los espacios con mayor audiencia en las noticias por cable. La decisión llegó menos de una semana después de que Fox cerrara una importante demanda por difamación presentada por Dominion Voting Systems sobre afirmaciones falsas de fraude electoral emitidas por la cadena. Aunque Fox no explicó públicamente la salida de Carlson, el momento elegido desató muchas especulaciones. Documentos judiciales en el caso de Dominion habían revelado mensajes privados de Carlson, analizando las quejas electorales y criticando a figuras involucradas en la polémica, lo que atrajo un intenso escrutinio de los medios. Informes adicionales sugirieron tensiones internas en Fox y preocupaciones sobre posibles riesgos legales. A pesar de su popularidad entre los televidentes, la salida repentina de Carlson marcó uno de los cambios más sorprendentes en las noticias por cable en los últimos años. La salida de Carlson impactó a millones de personas, pero tras bambalinas, Fox News ya había estado lidiando con una serie de controversias que involucraban a sus personalidades más grandes. La salida de Eric Bolling de Fox News en 2017 ocurrió durante un tiempo de mucha vigilancia sobre el comportamiento laboral en los medios de comunicación. Bolling entró a Fox News en 2008 y más tarde fue un conductor muy conocido tanto en Fox News como en Fox Business, llegando a ser copresentador del programa de debate político The Specialists en 2017. En agosto de ese año, un reporte de HuffPost aseguró que Bolling había enviado mensajes de texto y fotos explícitas no solicitadas a varias compañeras de trabajo en ambas cadenas durante varios años. Tras publicarse el informe, Fox News suspendió a Bolling de inmediato e inició una investigación independiente a cargo de la firma legal Paul, Weiss, Rifkin, Wharton y Garrison, que ya había revisado otros casos de mala conducta en la empresa. Bolling negó con fuerza las acusaciones y puso una demanda por difamación de $50 millones contra el periodista Yashar Ali, quien escribió la noticia. En septiembre de 2017, al terminar la investigación, Fox News anunció que Bolling y la cadena habían decidido separar sus caminos, terminando así su tiempo ahí. Su programa, El Especialista, fue cancelado poco tiempo después. Esta polémica pasó en medio de una ola de escándalos y cambios de mando en Fox News, que ya enfrentaba muchas quejas por mala conducta de varias figuras famosas. En 2019, un juez federal rechazó la demanda de Bolling contra Ali. ¿Qué piensas sobre esta situación? Déjame saber tu opinión. Y no olvides explorar cosas aún más fascinantes ubicadas en la esquina superior derecha. El despido de Rick Sánchez de CNN en octubre de 2010 se convirtió en una de las controversias más comentadas en las noticias por cable en ese momento. Sánchez había estado conduciendo el programa semanal Rick's List, que se centraba mucho en la interacción con la audiencia y las tendencias de redes sociales, un formato con el que CNN estaba experimentando durante ese periodo. Durante una entrevista en el programa Stand Up de SiriusXM con Pete Dominick, el 1 de octubre de 2010, Sánchez habló sobre las críticas que había recibido del comediante Jon Stewart en The Daily Show. Al responder, Sánchez llamó a Stewart fanático y se quejó de lo que describió como una élite liberal del noreste
que dominaba los medios estadounidenses, la entrevista atrajo críticas masivas después de que Sánchez también hiciera comentarios sugiriendo que las personas judías tenían una influencia significativa en el liderazgo de los medios y cuestionara si aún deberían ser consideradas una minoría oprimida. A las pocas horas de que la entrevista ganara atención en Internet y en la prensa, CNN anunció que Sánchez ya no trabajaba para la cadena. La empresa lo retiró de inmediato del aire y el programa Rick's List fue cancelado. En los días siguientes al incidente, Sánchez emitió varias disculpas públicas, diciendo que sus comentarios fueron ofensivos y mal expresados. La polémica se extendió rápido por los medios nacionales y la televisión nocturna, con Jon Stewart tratando el incidente en su programa, lo que amplificó aún más la historia y marcó un final abrupto para el tiempo de Sánchez en CNN. Pero Fox no era la única cadena que enfrentaba consecuencias explosivas. En TNN, una sola entrevista se convertiría en una controversia que terminó con una carrera en cuestión de horas. Brian Williams, quien fuera el rostro principal de NBC Nightly News por mucho tiempo, enfrentó una grave crisis de credibilidad en 2015, tras surgir dudas sobre un relato que contó durante años sobre su vivencia en la guerra de Irak. En 2003, Williams había dicho repetidamente que estaba en un helicóptero que recibió disparos enemigos durante la misión. Sin embargo, soldados que estuvieron allí declararon después que la aeronave en la que él viajaba llegó después de que otro vehículo del convoy fuera alcanzado por una granada propulsada por cohete. Al ganar atención la noticia, Williams admitió que su versión no era exacta y se disculpó, diciendo que había recordado mal los detalles. NBC News inició una investigación interna y lo suspendió por 6 meses sin goce de sueldo. En junio de 2015, la cadena anunció que Williams no regresaría como presentador de NBC Nightly News, terminando con su etapa de 10 años en el puesto. Más tarde se unió a MSNBC, donde condujo el programa The 11th Hour con Brian Williams. En marzo de 2023, los espectadores de Los Ángeles vivieron un momento de miedo durante una transmisión matutina en vivo por KCTV, cuando la meteoróloga Alisa Carlson Schwartz se desmayó de repente ante las cámaras. El suceso pasó justo cuando los conductores le daban paso para el reporte del clima. Carlson se veía inestable. Sus ojos se pusieron en blanco por un segundo, antes de caer hacia adelante desde su silla, lo que provocó la preocupación inmediata del equipo en el estudio. Los presentadores cortaron rápido a comerciales, mientras el personal corría a ayudarla fuera de cámara. Carlson fue llevada a un hospital para una revisión, y luego tranquilizó al público por redes sociales y entrevistas, diciendo que se estaba recuperando bien. Los médicos determinaron finalmente que el episodio fue causado por un síncope vasovagal, una condición común que provoca desmayos cuando la presión arterial baja de golpe. El momento se volvió viral en Internet, en parte porque Carlson ya había tenido un susto de salud al aire en 2014, cuando se sintió mal durante un programa y luego fue diagnosticada con una válvula cardíaca con fugas. Carlson explicó después que el desmayo de 2023 no tenía relación con aquel problema anterior. Tras tomarse un tiempo para sanar, volvió al trabajo y agradeció a los seguidores y colegas por su apoyo, convirtiendo un susto en televisión en vivo en un recordatorio de los retos inesperados que los comunicadores enfrentan a veces durante las noticias en directo.
El despido de Matt Lauer de NBC en noviembre de 2017 se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más sonados de la era del movimiento Me Too. Lauer había sido una figura central en el programa Today de NBC desde 1997, ayudando a llevar al show a años de gran audiencia y realizando entrevistas a líderes mundiales, celebridades y figuras políticas importantes. El 29 de noviembre de 2017, el presidente de NBC News, Andrew Luck, anunció que la cadena había terminado el contrato de Lauer tras recibir una queja detallada de una empleada sobre comportamiento inadecuado en el trabajo. La denuncia describía conductas que supuestamente ocurrieron durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi, Rusia. Según NBC, fue la primera queja formal que la empresa recibió sobre Lauer, aunque reportes de prensa posteriores sugirieron que algunas dudas sobre su conducta habían circulado internamente por años. Tras el anuncio, más mujeres aparecieron en informes de prensa con acusaciones parecidas. Lauer emitió un comunicado expresando arrepentimiento por el daño causado, diciendo que algunas de las acusaciones eran ciertas, mientras que otras eran inexactas. Su despido terminó de golpe con una carrera de décadas en NBC y marcó una de las caídas más dramáticas de una figura de las noticias en ese tiempo. En abril de 2017, la periodista australiana Natasha Exelby se volvió el centro de atención mundial tras un breve error al aire durante una transmisión nocturna de ABC News. Cuando la cámara volvió con ella después de una nota informativa, aparecía distraída con una pluma y no se dio cuenta de que estaba en vivo, reaccionando con una cara de susto antes de presentar rápido el siguiente bloque. El momento se volvió viral en Internet y atrajo la simpatía de muchos espectadores. Los primeros reportes decían que había sido despedida por el error, lo que provocó enojo en el público. Pero ABC aclaró más tarde que Exelby no había sido echada. En realidad, ella era una presentadora externa que simplemente no tenía más turnos programados al aire en ese momento. Exelby respondió al momento viral con humor en sus redes sociales, agradeciendo a quienes la apoyaron y bromeando sobre su pluma hipnotizante. Aún así, algunas transmisiones en vivo toman un giro mucho más oscuro cuando intrusos inesperados entran directamente en la sala de redacción. En la tarde del 29 de enero de 2015, un susto de seguridad interrumpió la televisión pública holandesa cuando un joven de 19 años entró en los estudios de la cadena NOS en Hilversum, el centro de medios más importante de los Países Bajos. Vestido con un traje y portando lo que parecía una pistola, se acercó a la recepción y exigió tiempo al aire en vivo durante el noticiero nacional de la noche. Debido a la amenaza, el edificio fue cerrado de inmediato y muchos empleados evacuaron mientras el personal de seguridad trataba de manejar la situación. El intruso insistía en que representaba a un grupo de piratas informáticos que decían tener información clave sobre eventos mundiales que debía ser transmitida pronto. En el estudio, los trabajadores lo mantuvieron hablando y retrasaron su petición mientras avisaban en secreto a las autoridades. El enfrentamiento duró solo unos minutos antes de que agentes de policía armados entraran al set y lo detuvieran sin que él opusiera resistencia. Después, las autoridades confirmaron que el arma que llevaba era una réplica de juguete. El sospechoso fue acusado de amenazas y de alterar la señal pública, y ese mismo año, un tribunal
lo sentenció a 2 años de prisión. El suceso detuvo brevemente la señal nacional y generó debates en el país sobre las medidas de seguridad en canales y medios de comunicación. Incluso sin amenazas o personas extrañas, la televisión en vivo puede volverse aterradora de otra forma cuando ocurre una emergencia médica frente a las cámaras. El 3 de septiembre de 2022, la presentadora de noticias de Tulsa, Julie Chin, vivió una emergencia médica alarmante mientras daba las noticias de la mañana en KOAR-AE-TV, una filial de NBC en Oklahoma. Durante un bloque en vivo sobre el lanzamiento del Artemis 1 de la NASA, Chin comenzó de pronto a tener problemas para leer el teleprompter y se trabó con sus palabras. Al notar que algo andaba mal, dijo a los espectadores que no se sentía bien y pasó la palabra al meteorólogo. Chin explicó después que perdió parte de la visión en ambos ojos y se sintió desorientada al hablar. Sus compañeros notaron rápido la gravedad del asunto y llamaron a emergencias, por lo que fue llevada a un hospital para una revisión. Los doctores determinaron más tarde que había sufrido el inicio de un derrame cerebral, conocido a veces como un ataque isquémico transitorio. En un mensaje de Facebook posterior, Chin agradeció a sus colegas, a los rescatistas e incluso a los televidentes que avisaron al canal al notar los síntomas. Tras recibir tratamiento y tomarse un tiempo para sanar, ella volvió a la estación. Usó su vivencia para crear conciencia sobre cómo reconocer las señales de alerta de un infarto cerebral, destacando lo rápido que surgen los síntomas y lo vital que es buscar ayuda médica de inmediato. Jane Acre trabajó durante años como reportera de televisión, pero se hizo muy conocida por una disputa legal como informante contra WTVT, una filial de Fox en Tampa, Florida, a finales de la década de 1990. Acre y su compañero de investigación y esposo en aquel tiempo, Steve Wilson, realizaron un reportaje sobre la empresa de biotecnología Monsanto. Su trabajo se centraba en la hormona de crecimiento bovino recombinante, un químico sintético usado en vacas lecheras para elevar la producción de leche. Fundada en 1901, Monsanto se volvió una potencia en químicos agrícolas y biotecnología, y luego en creadora de cultivos modificados genéticamente. En 2016, la empresa química y farmacéutica alemana Bayer anunció planes para comprar Monsanto, terminando la compra en 2018 al absorberla en su división de ciencia de cultivos. En los años siguientes, Bayer enfrentó miles de juicios relacionados con el herbicida Roundup, que contiene glifosato, y para 2020, la compañía aceptó pagar más de $10.000 millones para cerrar muchas de las demandas. El reporte de Acre y Wilson de 1997 sobre Monsanto nunca salió al aire. Los registros de la corte indican que Monsanto contactó a los líderes de Fox News para mostrar su preocupación sobre la emisión. La historia pasó por muchos cambios mientras crecían las peleas entre los reporteros y la dirección del canal. TVT finalmente canceló el reportaje y no renovó los contratos de los periodistas en 1998. La pareja demandó, alegando que fueron despedidos por negarse a transmitir una versión que creían que era engañosa. En el año 2000, un jurado rechazó los reclamos de Wilson, pero otorgó a Acre $425,000 por su denuncia. Sin embargo, una corte de apelaciones de Florida
anuló ese veredicto en 2003, dictaminando que las normas de la FCC contra la distorsión de noticias no eran reglamentos exigibles bajo la ley de informantes del Estado, dejando a la estación como ganadora. Charlie Rose, un veterano periodista de televisión con más de 4 décadas en la industria, enfrentó un punto de giro crítico en su carrera en noviembre de 2017, después de que varias mujeres señalaran públicamente problemas con su conducta laboral. Las quejas fueron reportadas primero por el diario The Washington Post, donde 8 mujeres describieron comportamientos que consideraron inapropiados y que supuestamente ocurrieron durante los años 90 y 2000, mientras trabajaban con él o buscaban oportunidades profesionales al inicio de sus carreras. Algunos de los incidentes reportados habrían pasado durante reuniones en las casas de Rose en Manhattan y los Hamptons o en encuentros de trabajo. Tras publicarse el informe, CBS News retiró a Rose de su puesto en CBS This Morning. PBS dejó de transmitir su programa The Charlie Rose Show y Bloomberg terminó su relación con el espacio. Rose emitió después un comunicado lamentando sus acciones, aunque también mencionó que no estaba de acuerdo con algunas de las afirmaciones. Esta situación puso un fin repentino a su larga presencia en el periodismo y se convirtió en una de las polémicas de medios más comentadas durante la era del movimiento Me Too. El 19 de septiembre de 2017, un potente terremoto de magnitud 7.1 sacudió el centro de México, con su epicentro cerca de Puebla, provocando fuertes temblores en la Ciudad de México y estados vecinos. El desastre pasó a las 13:14 horas locales, casualmente solo unas horas después de los simulacros nacionales que recordaban el aniversario del trágico sismo de 1985. Durante el movimiento, el canal de noticias mexicano Foro TV estaba transmitiendo en vivo cuando el estudio comenzó a moverse de forma violenta. La alerta sísmica retumbó. Las luces y equipos se balanceaban y el presentador avisó a los televidentes que el temblor era real mientras pedía a la gente mantener la calma y evacuar los edificios. Conforme el sacudón subía de fuerza, él y su equipo salieron del estudio por seguridad, dejando el dramático momento grabado en televisión en directo. El sismo causó una destrucción masiva en el centro del país, derrumbando escuelas, edificios de departamentos y oficinas. Rescatistas, voluntarios y equipos de emergencia pasaron días buscando sobrevivientes entre los escombros. En total, cerca de 370 personas perdieron la vida y más de 6,000 resultaron heridas, siendo uno de los desastres naturales más mortales en México en décadas. Las imágenes de la transmisión se difundieron rápido por el mundo, resaltando lo repentino del desastre y los retos que los periodistas enfrentan al informar durante emergencias peligrosas. Como demuestran estas historias, la televisión en vivo puede ser impredecible y a veces las consecuencias pueden cambiar una carrera para siempre. Algunas salidas estuvieron ligadas a problemas éticos o límites profesionales. Otras resaltan que tan rápido un solo momento inesperado puede compartirse por todo Internet y cambiar la imagen pública de alguien, y en ocasiones la historia no trata sobre mala conducta, sino sobre los riesgos que los periodistas corren al cumplir con su labor.
Estos momentos revelan lo frágil que puede ser una trayectoria en los medios. Para los espectadores, se convierten en fragmentos inolvidables que se ven en todo el mundo. Sin embargo, para quienes están tras el escritorio, pueden marcar el punto exacto en que sus vidas profesionales y a veces la industria misma dieron un giro dramático. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos viajes. Esperamos que hayas disfrutado este video tanto como nosotros disfrutamos crearlo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.